Y en ese sentido, pues tenemos este libro escrito por los dos en coautoría. La autora es fiscal de materia del Distrito Judicial acá de La Paz. Y hemos hecho este pequeño escrito que más es como un manual, porque no es tan doctrinario, sino es más práctico. Y en ese mismo sentido, pues contarles o comentarles lo siguiente, ¿no? Respecto de la cesación, ya les habíamos hablado el día de ayer que la carga de la prueba está en el imputado, toda vez de que la sentencia constitucional 1122/2016-S3, como pueden verlo en pantalla, del 18 de octubre, es la que señala, y entre ella pues luego ya muchas otras también han salido en ese mismo sentido, para poder justamente referirse al tema. Y también tenemos de que el artículo 239 numeral 1, ¿no?, claramente establece que cuando nuevos elementos de convicción, entonces eso quiere decir justamente que es deber de la parte que solicita traer a estos elementos o llevar estos elementos a la audiencia de cesación. Propiamente en la práctica les puedo señalar, hoy en día cambia bastante, ¿no?, con el tema de las audiencias virtuales, pero antes por lo menos yo recuerdo que aún en audiencia podías plantear el tema de las pruebas y presentarlas. Hay una sentencia constitucional que te lo habilita y puedes presentarlo, aunque en audiencia teóricamente también puedes hacerlo, ¿no? Pero lo más recomendable es que se presente por vía de memorial, adjuntando con memorial, y a la hora de la solicitud de la cesación de la detención preventiva, para que luego no estemos con este tema de que no se ha notificado a la parte contraria, se está vulnerando un derecho de la víctima, de la parte del Ministerio Público, y pues no entramos en este tipo de debates que nos van a sacar propiamente del debate principal, ¿no?, que es justamente la cesación de la detención preventiva. Bien, esto como una recomendación pues para los abogados, colegas, a la hora de presentar sus memoriales solicitando la cesación de la detención preventiva, ¿no? También tomen en cuenta que he visto en alguna sentencia constitucional, sobre todo en delitos graves, que el no especificar en el memorial de cesación de la detención preventiva, en la solicitud, ¿a qué numeral va a ir el tema de la solicitud? Pues hace que sea un poco, le resta en ese sentido el valor correspondiente, incluso al punto de en delitos graves agarrarse de esto, ¿no?, para luego pues rechazar la cesación, cuando en realidad esto no debería de ser así. Yo creo que el hecho de ponerle artículo 239 numeral 1, porque los nuevos elementos de convicción van a justamente desvirtuar los elementos de convicción que en su oportunidad en la audiencia media cautelar han servido para poder imponer tal o tales riesgos procesales, pues nos sirve de mucho, ¿no?, para poder luego tener certeza en el juez, en el juzgador, de que se basa justamente en el 239 numeral 1. Recuérdese también de que hay otras formas de poder pedir, ¿no?, tal vez la cesación de la detención preventiva, pero sí la modificación de esta medida, y que están ahí regulados también por el Código de Procedimiento Penal, ¿no? 239 numeral 2, 3, 4, 5 del procedimiento penal, determinan también otras formas de cesar la detención preventiva. Pero no vamos a irnos a esa temática. Nuestra intención no es ver esas otras formas de cesación, ¿no?, que ya es por el transcurso del tiempo, ya es por el tema de la superación de la pena mínima o el mínimo de la pena, etcétera, etcétera. Vayámonos al tema que en sí es objeto del presente curso, que es la cesación de la detención preventiva, la audiencia como tal, cuando se tiene fundada una detención preventiva en los diferentes delitos, conforme al 239 numeral 1, que es la más utilizada en la práctica forense. Bien, al respecto, pues, vámonos más abajo. Al respecto, pues tenemos que ver con el primer elemento, ¿no? Cuando
en tu audiencia de medidas cautelares te han impuesto, sea correcta o incorrectamente, y en su momento no se ha apelado y por ende, como ustedes ya saben, la 1173 ya no admite la apelación por escrito en el plazo de 72 horas, ¿no? Como antes sí se lo hacía. No. Aquí es en audiencias de medidas cautelares. No te admiten tus documentos o sin documentación determinan la imposición de la medida cautelar extrema de detención preventiva y uno de estos elementos es el domicilio, entonces tú tienes que apelar en audiencia. Apelar en audiencia en ese mismo momento. También les digo por experiencia, no se confíen. He visto audiencias en donde ni siquiera nos dan la palabra y directamente ya lo cierran. Tú, el link o dicen pues bueno, terminó deje de grabar y demás, y se salen obviamente en un gran abuso de autoridad, ¿no? del juez. Para ello les sugiero primero graben sus audiencias. Si pueden grabarlas con videollamada, mucho mejor, perdón, con videograbación, mucho mejor, pero si pueden grabarla con audio, está bien, para que ustedes tengan ahí la constancia de que no se les ha dado la oportunidad y puedan, pues, en todo caso, pedir la corrección de procedimiento, ¿no? O en todo caso, incluso, tal vez, bueno, no creo que corresponda tanto la nulidad de toda la audiencia, pero sí la corrección de procedimiento, dándole y admitiéndole la oportunidad de poder presentar el recurso, porque todos tenemos derecho a recurrir, ¿no? Conforme a la Constitución Política del Estado, y tenemos ese derecho a la doble instancia. Pero si se nos corta ese derecho, como una vez ya me ha pasado y no tenía prueba para poder luego demostrar cómo se me ha cortado ese derecho a poder recurrir, pues nos vamos siempre con el tema de la experiencia, comentándoles en los casos que hemos llevado, para poderles orientar y que ustedes tengan ese conocimiento y así no les pase lo mismo que a mí me pasó un día. De esa manera pues garantizan su derecho a recurrir a la doble instancia. Y bueno, eso les puedo sugerir, porque hasta incluso la secretaria me dijo en ese caso pues que no, que se le había dado la palabra a todos y que debe ser un problema de conexión tuyo, que ese es otro detalle también. Les sugiero que tengan una buena conexión de internet. Precisamente por eso también yo me hice instalar ya un internet por wifi hasta mi computadora, con cable de red, ¿no? Red LAN, porque la verdad es que en una ocasión igual me falló el tema del wifi y tuvimos problemas serios de una audiencia de apelación. Entonces es importante que tengan una conexión muy buena, es importante que estén grabando, para que así cualquier situación no sea su culpa de ustedes, sino que tengan todos los medios para poder demostrar luego cómo es que se les ha conculcado algún derecho, como es el derecho a recurrir. Bien, ahora sí, vayámonos también al tema ya de la práctica. Respecto al domicilio, les decía, ¿no? 234 numeral 1. Si en la audiencia de medidas cautelar se ha determinado que este peligro procesal, este riesgo procesal de 234.1 en su elemento domicilio está latente, hay que buscar la forma de poder enervarlo, de poder simplemente pues demostrar lo contrario. Aquí está la sentencia constitucional que les traigo a colación en el libro, en el texto, la 499, que era el 2004-R de 5 de abril, que en su parte pertinente pues señala, ¿no? Resulta incorrecto y excesivo exigir derecho propietario para acreditar domicilio habitual. Este tema es también en el sentido de que cuando se le pide a una persona que tenga o que demuestre un derecho propietario, esto se daba mucho en esas épocas. Hoy en día en la práctica no veo que tanto así exijan un domicilio que le pertenezca al imputado, no, pero sí se exige que demuestre habitabilidad y habitualidad en ese domicilio. Entonces vamos a ver con otra sentencia. Sentencia Constitucional 0400-2011-R de 7 de abril. Igual, en su parte pertinente, bueno, desde acá incluso ya podemos descartar esta sentencia, señala que se ha presentado un testimonio de propiedad del bien inmueble, claro, porque no tenía, y esto también tómenlo en cuenta, porque miren, muchas veces nos llegan clientes donde dicen, no, tengo una casa, ya, pásame el folio real, pero no tengo el folio real, pero debes tener algún documento, y ahí en este caso, que fue uno de esos casos, pues
presentaron el testimonio de propiedad del bien inmueble y una certificación de catastro, ¿ya? Y eso es algo importante porque con estos dos documentos ha logrado demostrar el derecho propietario, pero que en su momento el juez ni los vocales le hicieron caso, no le hicieron valer, pero sí esta sentencia constitucional le hizo valer y dijo, es suficiente, ¿no? El testimonio de propiedad del bien inmueble y una certificación de catastro urbano, para demostrar que el inmueble, ¿no ve? Se encuentra pues a nombre de tal persona, ¿no ve? Y en este caso incluso la madre del procesado, ni siquiera la casa del imputado. Y además, pero ¿qué ha presentado? Y eso también ténganlo, ¿no? Para la práctica forense, porque no va a llegar el día en que les va a llegar un caso así, muy parecido a este. 2 declaraciones voluntarias que refieren que el representado del accionante vive en el aludido domicilio de su madre. ¿Ve? Declaraciones voluntarias de 2 personas que han declarado a favor de, entendemos que deben ser tal vez amigos o familiares, que han declarado a favor del denunciado, del imputado, de que vive en el domicilio de la madre. Con estos documentos, dicen, de igual forma cursan obrados, aquí está, el certificado de registro domiciliario. Obviamente, este documento es tan importante porque ahora, hoy en día, este documento es el documento que te exige la jurisprudencia propiamente y los jueces también, por lo menos en los delitos no tan graves y en los delitos menores, el certificado de registro domiciliario. Esto es obviamente requerido por el Ministerio Público, con requerimiento fiscal, el documento por excelencia que demuestra o evidencia el domicilio de la persona imputada y detenida. Y además de este documento, como en este caso, miren, tan importante este documento, se ha adjuntado además el testimonio. Aquí le faltaba solo el folio real, ¿no? Folio real, testimonios, 2 declaraciones voluntarias y de que vive, ¿no?, en el domicilio de su madre, entendemos en calidad de que, en calidad de hijo, y no paga seguramente alquiler, debe estar en su registro, en su declaración voluntaria, seguramente debe decir también que coadyuva con el tema de los servicios. Así simplemente se hace una declaración voluntaria ante notario de fe pública, de tal manera que pues con estos documentos seguramente también debe ver la facturita de luz y agua, y mejor si es que también tiene otras facturas, ¿no?, como impuestos, el tema del gas domiciliario, etcétera, todo lo que les llegue en su momento, y cada caso es diferente y especial, como les dije el día de ayer. Entonces van a poder demostrar con todos esos documentos que tiene un domicilio conocido. Pero además, aunque en el registro domiciliario viene con fotitos, además no está por demás que ustedes agreguen sus propias fotitos. Háganlo. Estas fotitos de la casa, frontis, el cuarto donde duerme el imputado, su cocina donde cocina, el baño, el agua, etcétera, demuestran pues condiciones de habitabilidad. Es habitable en tanto y en cuanto pues tenga un baño donde se pueda ir al servicio, una cocina donde puedan preparar la comida, una cama, un catre donde se pueda dormir, mínimamente, ¿no? Esto. Entonces es habitable. Pero cuando vamos a ver un terreno donde apenas hay un cuarto sin ventanas ni puerta, o puerta y ventanas, pero no tenemos nada dentro, no hay condiciones de habitabilidad. No hay condiciones de habitabilidad. Y la habitualidad, si bien igual alguna sentencia constitucional, creo que era la 0034 de 2005, la que vimos ayer, establecía de que se debe de demostrar con el tema de declaraciones de vecinos inclusive, o amistades, que su vida social la realiza ahí en esa casa. Eso ha sido una exigencia muy grande, que al momento, en la actualidad, tampoco ya se exige. Entonces, con estos documentos demostramos habitabilidad y habitualidad, porque también donde es el domicilio, ¿no?, donde uno vive, es donde pernocta, es donde desayuna. Entonces, es donde está pues sus fines de semana, porque obviamente en el día puede que trabaje ahí, como que puede que trabaje en otro lado. Y si tenemos estas fotitos, como les dije, e incluso mejor si adjuntan otras más donde están teniendo ahí su actividad
¿no ve? De fin de semana, fines de semana, etcétera, van en ese mismo sentido. Y todo lo que va en el mismo sentido sirve, apoya. Entonces, ayuda, ¿no? Entonces, ayuda a demostrar de que hay condiciones de habitabilidad y de habitualidad en el domicilio, lo cual ayuda mucho, queridos colegas, para que el juez así no dude de que evidentemente, y no tenga tampoco de dónde agarrarse para decir, no, pero es que aquí no hay el tema de un elemento de convicción suficiente, o los elementos de convicción suficientes para demostrar que tiene un domicilio. Ahora, en los delitos más graves, obviamente, ya que abajo, si no me equivoco, lo pongo. Aquí está lo que les decía de la sentencia constitucional 0034-2005, ¿ve? Guionera de 10 de enero. Y el estándar más alto que por lo menos hemos podido encontrar en este entonces es la sentencia constitucional 400-2011-R del 7 de abril. Y en esa misma línea también esta sentencia constitucional 499-2004-R, que no exige derecho propietario. Otras sentencias relacionadas en ese mismo sentido son estas sentencias, como podrán verlas. Y bueno, vayámonos al siguiente punto, ¿no? Es necesario señalar de que, aquí está, miren, bueno, les señalaba, ¿no?, de que ayuda a lo que entre los documentos para una cesación, el registro domiciliario, ahí está el folio real o contrato de alquiler o anticrético, debidamente registrado en la oficina correspondiente. Eso dice esta sentencia, ¿no? Es lo que pedía, pero me parece un poco más alto el tema de su estándar. Tal vez para delitos pues muy graves, a eso se refería tal vez. También el tema del plano de ubicación y mensura, señalaba esta sentencia, una fotocopia de seguridad del imputado, facturas de luz, agua y gas, certificación de la cuenta de vecinos debidamente acreditado, que señala desde cuándo vive ahí y quiénes viven ahí, ¿no? Claro, es cierto y evidente, también tengan cuidado con esto, queridos colegas, que ya me ha pasado una vez, que y esto en los delitos graves y muy graves, te quieren observar todo, ¿no ve? Todo. Entonces ahí hasta una coma va a afectar. Incluso si no hay, la coma la van a inventar. Es muy importante que tengan cuidado cuando son delitos graves o muy graves. El tema de esto, mire, me pasó esto una vez. Son dos testigos que te piden para el registro domiciliario, pero como en el informe o en la certificación de registro domiciliario se había puesto los nombres no de forma pues tal vez de una forma muy entendible, sino uno lo habían puesto en donde están las líneas, ¿no? Donde debería de ir, sobre las líneas debería de ir ese nombre, pero lo habían puesto al medio. Y esto ya el juez lo interpretó, y es que también por el tema del que el fiscal también lo ha dicho en esa audiencia, que hay un nombre de un testigo que está tachado. Y como ustedes saben, no hay derecho a réplica ni dúplica en una audiencia de cesación de la detención preventiva que se tramita por la vía incidental. No hay un derecho a réplica ni dúplica. No puedes, pero un ratito, voy a aclarar este punto. No, no hay eso. A ver, desde un inicio, si tienen esa falla, revisen muy bien el documento, porque eso me pasó a mí. Estaba justamente sobre las líneas el nombre de uno de los testigos y el otro estaba por encima. Cuando vio eso, el fiscal se agarró de eso y dijo, y le hizo confundir al juez, le dijo, bueno, esto está tachado. Hay un testigo que sí tachado y luego le han puesto otro testigo en la parte de arriba. Esto hace dudar del documento, de la credibilidad del documento. Está tachado. Bueno, era difícil pensar de que en ese entonces el fiscal se iba a agarrar de ese extremo para poder decir luego que el documento no era creíble, ya se dudaba de su autenticidad y que ya había una duda. Y el juez se agarró de la misma duda para poder rechazar la cesación. Absurdo, ¿no? Pero pasa. Y lo correcto pues tendría que ser que el nombre, si está así en ese sentido, pues ustedes vayan y aclaren, por favor, cuidado, piense, señor juez, que está tachado este nombre. No, porque está sobre la línea. Es porque en todo el registro domiciliario la policía practica con dos testigos. Y los dos testigos han declarado justamente que vive ahí. Y esos dos testigos están los dos nombres ahí. No es que esté tachado, es la línea que lleva todo informe de registro, porque es un informe preelaborado. Revíselo con detalle, es simplemente esa línea, no es que haya alguna tachadura.
Punto, aclararlo. Lo mismo también el tema de, me pasó en un caso también grave, que fue por un delito de, sí, robo agravado, ya tenía antecedentes, eso fue lo que complicó la situación. Y el juez buscaba de dónde agarrarse, ¿no? Y dijo que justamente no se había presentado la declaración voluntaria del padre, porque no tenía madre, del padre, donde aclarara en qué calidad vivía en ese domicilio donde se practicaba el registro domiciliario, en qué calidad vivía. Solamente señala, dice, ¿no? En su informe de registro domiciliario, que tiene la calidad de cedido, de que se le habría cedido por ser hijo. Evidentemente, tal vez la falta de experiencia de ese entonces, pues no se ha hecho aclararle en la audiencia, y mejor todavía si lo presentamos con un memorial, ¿no? Así no queda duda alguna de que ese documento, perdón, de la calidad en que vive el imputado en el domicilio del padre o de la madre o de los dos. Es importante aclarar la calidad en que vive. Ya, porque de eso se agarran sobre todo en los delitos graves para poder rechazar luego este punto del registro domiciliario y decir que sigue vigente el riesgo procesal del 234.1 en su elemento domicilio. Aclárenlo, presenten el registro, la declaración del padre, de la madre o de los dos, como hemos visto en una sentencia, ¿no? Muy buena. Presenten ambos declaraciones mejor de los padres, para que así pues, y aclaren en qué calidad vive, en qué calidad vive. Y esto es tema de la práctica y de la experiencia, porque no encuentro tampoco una sentencia que diga esto, pero aclárenlo en qué calidad vive. Vive en calidad de hijo, de hija, el cual el cuarto, que ocupa, pues no paga alquiler, se le ha facilitado, pueden decir tal vez se le ha prestado o simplemente se le ha otorgado porque es hijo y no le podemos cobrar alquiler a nuestro hijo, pero nos coadyuva con el tema de los servicios y ya con eso salir al paso. Y no lo dejen en blanco o no lo dejen ahí porque van a agarrarse de eso y decir en qué calidad. No dicen qué calidad. Vive en alquiler, vive en anticrético, se lo han vendido, se lo han cedido al hijo. ¿Cómo ha sido? Porque utilizan mucho esa palabra de cedido en la práctica forense, lo van a ver. Entonces es importante que aclaren de inicio, de entrada, en qué calidad vive, en qué calidad está viviendo. Esto en el derecho civil entendemos que está mucho más desarrollado, ¿no? Pero desde mi perspectiva, como es hijo, no tiene por qué pagar un alquiler o no sé, un canon de alquiler. Es ir contra la realidad también, ¿no? Porque en la realidad, perdón, alguien tiene su micrófono encendido. Por favor, vamos a pedir que lo apaguen para que no haya interferencias. Bien, entonces les decía, no hay un motivo, lo buscan. Cuando no hay un motivo, una razón para rechazar, buscan una y se quieren agarrar de cualquier cosa. Otro tema también que he visto en la práctica forense igual, que se agarran del tema de si está actualmente detenido o no, o está actualmente viviendo o no. Ahí también tienen que tener mucho cuidado cuando hagan ustedes elaborar el registro domiciliario por los policías. Les comento de que en un caso sí me llegó mal el registro domiciliario. Yo les hice hacer a los familiares, vayan ustedes, encárguense, pero cuando ya me llegó, fue un delito grave, era de tráfico de sustancias controladas, me llegó con un tema de que vive en la casa. Cuando decimos vive en esta casa, estamos diciendo que actualmente vive ahí. Y de eso se agarró la fiscalía y también el juzgador para rechazarnos el tema de la cesación. Cuando dijeron, a ver, cuando dice aquí el término vive en esta casa, está diciendo que actualmente vive ahí. Entonces hay una contradicción, hay una falta de credibilidad, ya no se puede creer. A ver, ¿actualmente está en San Pedro o está en su casita, en Villadera? Entonces, el juez se agarró de esto para decir, hay un error, porque él dice, el informe dice, la certificación dice que vive ahí, pero tenemos conocimiento de que él está en San Pedro detenido, San Pedro de la ciudad de La Paz, ¿no? Es el caso como concreto. Entonces, tienen que tener cuidado con este tema. El informe de registro de domicilio es mejor si ustedes van, acompañan. A veces es muy difícil, porque a veces tampoco nos pagan los honorarios profesionales como debiera ser, ¿no? Como para poder estar dando seguimiento a cada uno de los requerimientos fiscales, tramitarlos y hacerlo.
Pero la verdad es que si es un delito grave, pues obviamente tienen que cobrar también unos honorarios acorde a eso y también por ende tienen que también tener el cuidado de poder ir y cerciorarse de que lo hagan bien el registro, el informe de registro. Hablar con el policía y decirle que no lo pongan pues que vive aquí, vive ahí, no, vive en este domicilio. No, 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 no. Aclare ese punto. Que vivía hasta antes de ser detenido en este domicilio. Entonces ya tenemos coherencia, ya tenemos aclarado ese punto y no vamos a estar entrando, no les vamos a estar dando el lugar a que puedan luego interpretarlo de esa manera y nos estén rechazando y se estén agarrando de eso. Ya les estoy dando esos tips, ya que en la práctica, en la experiencia y por la experiencia me han pasado en diferentes casos, sobre todo los casos más graves, son de donde buscan cualquier excusa, cualquier razón, cualquier fallo, cualquier palabrita o una coma, como les dije, para poder agarrarse de eso y decir, no, esto no está claro, o esto es contradictorio, no, esto está mal, esto tienen que aclararlo y por ende se rechaza. Entonces, igual, lo mismo con las facturas de luz y agua, adjúntenlo, ¿ya? Aquí, como señalábamos, volviendo a este punto, inspecciones, esto no, ¿quiénes impuestos pagado a la propiedad? Impuestos, como les decía, mejor si tienen, inspecciones, referencias de vecinos. Bueno, esto es lo que les decía, ¿no? Para el tema de la habitabilidad, no de la habitabilidad, para el tema de la habitualidad, esta sentencia, porque yo entiendo que es de un delito grave, muy grave, decía que también tiene que haber referencias de vecinos, actividad social, etcétera. Es lo que les decía hace un rato, que también tengan que estar, no sé, ahí con amigos, vecinos, referencias de vecinos, pues, hagan declarar entonces a los testigos, a vecinos como testigos. El fiscal no te va a dar curso para empezar, ¿no? Porque no tiene nada que ver con lo principal, ¿no ve? El hecho principal y no son testigos. Entonces, para empezar, esto es una exigencia muy fuerte. Ya no se maneja esta sentencia, gracias a Dios, pero les digo, para delitos que son así muy graves, tienen que nomás tratar de agotar todo, todo, no solamente el tema de folio real, registro domiciliario, ya, no, porque son delitos muy graves. El estándar, como les dije en el día de ayer, es más alto, es muy alto de exigencia de documentos para el juzgador. ¿No? Y lo que nos decía también la colega que ha ido a la escuela de jueces, tenemos que estar presente, también nos va a dar la razón. El estándar es muy alto. Un juez no te va a dar un delito muy grave, curso, porque le presentes 2 documentos. No. Tienes que tener muchos documentos, muchos más, para que así con todos estos documentos, pues puedas, si en primera instancia, si el juzgador acuo no te da curso, apelar. Puedas también en segunda instancia, si el vocal no te da curso, plantear una acción de libertad. Y ahí, Dios mediante, pues te darán curso. Les cuento que en un caso de violación niño ni adolescente, en donde estábamos justamente peleando por estos temas del trabajo y del domicilio, las exigencias fueron así, fueron muchas. Tuve que hacer muchos documentos como estos, realmente para poder lograr que me dieran el tema del domicilio. Y me dieron parte por parte, o sea, de a poquito. Primero domicilio, así, a duras penas, después de que me observaron tantas cosas, subsanamos con requerimientos fiscales y al final logramos conseguir el tema del domicilio y el trabajo, pero en el trabajo también recuerdo que fue un cúmulo de documentos muy grandes que enseguida vamos a pasar a explicar también. Hasta aquí pues el tema del domicilio. Eh, bueno, aquí tengo otras sentencias, como les decía, que les dejo también eh, análisis, revisión. Y bueno, aquí está el registro domiciliario, habíamos señalado todo con requerimiento fiscal, ejecutado por la FEX, es cierto. Bien, tengan en cuenta estas recomendaciones que les hice para el tema justamente de los delitos muy graves, de revisar todos los documentos que estén bien, que sean en orden. Ahora, ¿qué pasa si, digamos, tienen el tema de la factura de luz a nombre de la persona, ¿no? Del dueño de la casa, la factura de agua no está a nombre de la casa, del dueño? Entonces, tienen que tener cuidado porque se van a agarrar de eso, ¿no? Van a decir la factura de agua no está y genera duda. Hagan una de dos, o no lo presenten, o vean si es conveniente presentarlo o no. Yo creo que no, dependiendo del tipo de delito también, el tipo de caso, el tema tal vez de poder presentar otro tipo de documento, puede ser tal vez el tema de la factura de gas domiciliario, un impuesto, etcétera, etcétera. Otra cosa que dé más credibilidad, dé más homogeneidad, dé más
una línea, ¿no? De que no haya duda de que le pertenece a esa persona. Y como les decía, hay un principio, ¿no? En materia de derecho, que es todo aquello que no vaya en contra, o sea, ayuda, ¿no ve? Fortalece. O sea, lo redundante, lo abundante, siempre en tanto y en cuanto no esté en contra, pues está bien, va a colaborar, va a favorecer más bien el argumento. Entonces, no es que por abundante también pequemos, no, está bien, presenten todos los documentos que puedan, pero estos son por lo menos los principales y en base a eso también pueden adjuntar algún otro más. Planos del lote, por ejemplo, no es certificaciones de catastro, declaraciones voluntarias, siempre tengan de cuidado, ¿no? Del tema de que, en qué calidad vive, el tema de la ubicación correcta, cuidado que tropecen con este tema de equivocarse con el número de puerta, el nombre de la calle, la zona. Muchas veces me ha pasado que la zona ya ha cambiado o se ha actualizado. Mucha, hay que tener cuidado con eso. Hay que actualizar entonces los documentos que vamos a presentar. Hay que aclararlos también. Porque si no, pues se van a agarrar de eso, sobre todo la parte contraria, para decir, no, ya hay contradicción, y aquí hay dos zonas, ¿qué es? San Antonio Alto o San Antonio Bajo, que esto me pasó en la ciudad de La Paz en un caso de abuso sexual de mayor, que me dijeron eso, ¿no? Es San Antonio Alto o San Antonio Bajo. Entonces al final nosotros, antes de que llegara la audiencia de cesación, pues hicimos un tema de aclaración, un nuevo registro domiciliario en donde se establecía que era San Antonio, solamente San Antonio, que ya había cambiado. Entonces eso englobó a ambos San Antonios, por ende no había ninguna contradicción. Es necesario aclararlo, ¿ya? Bueno, más adelante pues vamos a dar paso a las preguntas para hablar sobre otros temas más al respecto de todo esto, como el día de ayer, ¿no? Al final. Bien, pasamos al punto 234 numeral 1 respecto al tema del trabajo, al elemento trabajo. Bien, en principio para poder desvirtuar este riesgo procesal que se ha impuesto en la audiencia de medidas cautelares, se puede presentar cualquier documentación que pueda servir para poder acreditar un trabajo que él tenga, ¿no? En la práctica no está prohibido o reñido que pueda todavía volver a su trabajo, siempre y cuando se pueda conseguir una certificación, por lo menos, de que todavía conserva su trabajo. Pero en la práctica, lastimosamente, pues he visto de que eso muy poco se da, muy poco se da. Normalmente, cuando hablamos también de la Ley General de Trabajo y también en otros tipos de trabajos, de empleos, uno falta ya una semana, ya es motivo de despido, ya es motivo de despido, ¿no? 3 días seguidos o continuos ya es motivo de despido. Entonces más pues 5, 2 semanas, porque normalmente la audiencia de cesación no la vamos a lograr antes de 2 semanas, normalmente, ¿ya? Y lo más, incluso lo más común que se ve es que sea después de un mes la cesación. Si obramos rápido, lograremos en 2 semanas, un tiempo récord. Y en todo caso, pues hay que ver justamente este tema de si está en apelación o no, porque ustedes saben, y cuidado también que tropecen con eso, si está en apelación en tu audiencia de medida cautelar te ha ido mal, no han valorado los documentos que tú tenías, es un delito, no sé, intermedio, y tú ves conveniente plantear la apelación, y en apelación pues estás esperando que se señale la audiencia, han observado los documentos en salas, lo están volviendo a mandar a corregir todavía al juzgado de origen, estás siguiendo correteando a que lo corrijan rápido, lo haces subsanar, estás llevándolo a salas otra vez y tarda justamente esas 2 semanas, tarda. Entonces, ¿quieres plantear nomás ya cesación porque estás consiguiendo nuevos elementos, ya has conseguido registro domiciliar, qué sé yo, un trabajo pro futuro, etcétera? Y al final vas a plantear la cesación, pero no has quitado, no has retirado la apelación. Igual, hay un problema, puedes crear una disfunción procesal, así lo llama la jurisprudencia, por lo cual, pues, no pueden dos autoridades diferentes pronunciarse sobre el mismo tema, ¿no? La libertad del imputado. Entonces la jurisprudencia también ya ha regulado esto y dice, o bien se va a suspender la audiencia de cesación, ¿no? No te van a dar curso porque todavía está pendiente la apelación, tiene que resolverse la apelación. Si no se resuelve la apelación, no te podemos dar lugar a la audiencia de cesación. O incluso si se señala audiencia, en esa audiencia se va a simplemente suspender y va a decir, no, previamente la apelación, retírala o previamente que termine, ¿no? Que se lleve y nos traiga el resultado.
Entonces, eso tengo mucho cuidado. Ahora, no es lo mismo, ya que estamos haciendo este paréntesis, no es lo mismo que la otra parte apele, porque la otra parte puede apelar, ¿no? Y que ustedes, qué sé yo, renuncien sobre el tema de la apelación. Digamos, hay una detención preventiva en un delito intermedio que la parte víctima ha apelado porque, no sé, se ha desvirtuado dos riesgos en la cautelar y en las salas penales pues se va a ir a discutir ese tema de que esos riesgos no, tenían que estar bien impuestos y eso va a ir a pelear la víctima, pero igual se te ha dado detención preventiva a tu cliente. Entonces, tú lo que puedes hacer, ¿qué es? Si tú vas apelado, igual en audiencia, por estrategia, yo les recomiendo que siempre apelen en audiencia, por estrategia nada más, y luego ya los retiran con memorial, si ven que en realidad no conviene. Entonces, los retiran y piden cesación. Ahí no hay una disfunción procesal, ahí no hay una contradicción, ahí no hay ningún óbice, ¿ya? Y esto la jurisprudencia también lo ha regulado y tranquilamente uno, si no es por parte del imputado, si no es apelante, puede tranquilamente plantear su cesación, por más de que esté en apelación por la parte víctima o el Ministerio Público. Eso no crea una disfunción, ¿ya? Eso también valga la pena aclararlo, porque en la práctica a veces me han preguntado muchos colegas, ¿pero qué hago? Está así, ha apelado a la otra parte y ahora no puedo presentar mi cesación. No, como que no puedes. Puedes presentar tu cesación. Entonces, eso aclararlo. Y bueno, una vez que pues vean esta parte, ustedes ya, según el caso, van a ver este punto. Volviendo al tema del trabajo, ¿ya? Teníamos de que que podemos presentar un contrato de trabajo pro futuro. Si no tenemos el trabajo como tal, normalmente en la práctica se pierde el trabajo cuando entra en detención, peor si son varias semanas o meses, ¿ya? Entonces, tenemos que conseguir un trabajo pro futuro, un trabajo a futuro. Y esto normalmente se ve ya varias sentencias han salido en ese sentido y son válidas los contratos de trabajo futuro. Y aquí les traigo algunas también, pues para que ustedes puedan revisarlo también. Aquí, estas sentencias, ¿no? La 400-2011-R de 7 de abril, la sentencia constitucional plurinacional 210 de 2015-S1 de 26 de febrero, entre otras, entre muchas otras. E incluso hay una que acá no la he puesto, si no me equivoco, porque luego de que escribimos el libro, si no, no la puse, ¿ve? Luego de que escribimos el libro con la fiscal Julieta Segales, recién la encontré. En un caso de violación niño, niña, adolescente, imagínense un caso totalmente trillado, ¿no? Hoy en día, un delito trillado, ¿no? Hoy en día, bueno, pero aún así, esta sentencia dice que con un trabajo pro futuro, igual que en estos casos, más el tema de el NIT, la dosificación, ¿ves esto? La dosificación del talonario, la última factura, es lo mismo que también yo recomiendo en mi libro, se da lugar al tema de la existencia del trabajo. Porque en ese entonces ni la sala penal hizo valer estos documentos, ¿no? El contrato de trabajo para el futuro, no era necesario que esté visado, que esté con reconocimiento de firmas y rúbricas o que se haya hecho, ¿cómo se llama esto? Los aportes a corto plazo, ¿no? Los aportes al seguro, porque eso fue lo que exigió en ese entonces el juzgador, porque era un delito muy grave, claro. Entonces exigieron esos detalles que en este caso de violación de niño docente también fue estratégico el abogado. No planteó desvirtuar todos los riesgos, no, se fue riesgo por riesgo. Como era un delito muy grave, entonces plantearon solamente el trabajo. Y la sentencia constitucional que les comento está solo de ese riesgo por eso, nada más. Y por eso creo yo también de que el Tribunal Constitucional, como no ha pedido la libertad, sino solamente desvirtuar este riesgo, se le ha concedido cabalmente. Y hay una línea, hay un precedente ya en ese delito de violación de niño docente, en donde con estos documentos, tu contrato de trabajo para futuro, tu NIT, tu dosificación del talonario, ¿no? Es decir, la última factura emitida y el tema de que ¿cómo se llama? Una certificación, ¿no? De la misma, de los mismos impuestos que se puede imprimir hoy en día, de que está vigente, que está actual, el NIT a nombre de la persona que contrata, ¿no ve? De la empresa que contrata al imputado. Todo esto, pues, si se puede en original. La factura emitida de la empresa obviamente no será en original porque no te quieren prestar, ¿no? La práctica es muy difícil,
pero por lo menos se puede tal vez mostrar al juez, es que en audiencia presencial se podía mostrar y luego pues simplemente dejar fotocopias, pero en las audiencias virtuales está más complicado, ¿no? De todas formas, fotocopias a color los puedo recomendar. Y eso, la última declaración de impuestos. Si a esto le pueden agregar algo más, mejor, mucho mejor. Porque recuerdo que también alguien me decía, pero los balances, yo he adjuntado los balances. ¿Por qué no me el balance de apertura, balance de clausura, balance anual? Genial. Pero con esta jurisprudencia que yo les digo, se había presentado las últimas facturas, tres últimas facturas, lo que les recomiendo, de la empresa, las que ha emitido, su certificacióncita esa de que se ha hecho de que está actual, de que está vigente, y a eso la jurisprudencia lo llama notas fiscales, ¿ya? Notas fiscales, el tema de su NIT, obviamente, y el contrato como tal. Si a eso le pueden agregar algunos otros documentos, pues genial, como ser tarjetitas de presentación, no sé, si dependiendo del tipo de empresa también que sea, ¿no? Volantes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aporte, como les decía, croquis de la ¿cómo se llama esto? Croquis del lugar donde está, fotos del negocio. Genial. No nos exige la jurisprudencia de esto, pero yo les digo, háganlo, no pequen de confiados. Mejor si tienen más documentación. ¿Ya? Así como para el registro, ¿no? De fotitos. Háganlo, fotitos, tengan ahí sus fotos, sus facturas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos son los documentos más básicos que lo están viendo ahora ustedes. Esos son los que señala la jurisprudencia, esta sentencia y la otra más que les dije. Con esto ya pueden también basarse en esto como precedente y decir de que si en estos casos se ha hecho valer el contrato de trabajo futuro, ¿por qué en nuestro caso no? Ahora también en la experiencia les comento pues que recientemente también me pasó que adjunté un contrato de trabajo por futuro. Cuando, y no sé si fue para bien o para mal, la verdad es que hice ¿cómo es? El reconocimiento de firmas y rúbricas por parte solamente por parte del contratante. Y al final pues nos jugó para mal, porque de eso se agarró justamente el Ministerio Público para decir de que no solamente ha ido esta persona, el empleador, y no así el empleado, lo que le resta valor, lo que hace que se dude, o sea, habló cosas que no son, pero pues el juez tal vez porque era un delito grave, pues agarró y dijo, sí, evidentemente, ¿por qué va solo uno? Si ha ido, deberían haber ido los dos, debería de haberme solicitado la salida judicial, yo le hubiese concedido para que vaya a reconocer la firma jurídica. Eso me dijo el juez. Y con eso se agarró para decir, no, obviamente hizo más otras observaciones, pero se agarró también de esto, para decir que no era suficiente para demostrar de que esa firma era del imputado. Si se trata de delitos muy graves, les recomiendo nomás que hagan esta salida judicial, tramiten la salida judicial para que pueda ir hasta el notario y poder hacer la firma del contrato de reconocimiento de firmas jurídicas. Pero si en todo caso también pueden y disponer económicamente, también la familia está dispuesta, llévenlo al notario, porque él no va a ir tampoco, no va a mandar a su asistente hasta el penal, y háganle ahí firmar, y va a ponerle también y tiene que ponerlo, eso también exijan, eso también esto se da mucho en la práctica, exijan que el notario ponga, ¿no ve? En su documento, ahí le ponen una aclaración de que se han trasladado hasta el penal a tal sección para poder hacer firmar ese documento. Y con esa aclaración ya no tendría de dónde agarrarse el juzgador para poder rechazar estos documentos. Porque también si no lo pone, va a decir, pero ¿cómo se ha firmado esto si él está detenido? ¿Cómo se ha firmado? ¿Cómo ha salido? No me pidió mi salida judicial. Tampoco hay una aclaración o una nota aclaratoria del notario que diga que se ha trasladado, entonces, y se agarran de eso para poder rechazar. En los delitos muy graves, les digo, es importante que hagan eso. Bien, entonces, eso, pues, además, como les digo aquí, en ciertos casos especiales, así lo hemos puesto, adjuntar cédula de identidad del dueño de la empresa, negocio, tarjeta de presentación de la empresa, NIT, talonario de facturas emitidas de la empresa, registro obligatorio de empleadores si se puede, ¿no? ROE, porque no todas las empresas tienen, en el Ministerio de Trabajo, registro de comercio, fondo de empresa. Hoy en día ya no está, ¿no? Vigente el tema del fondo de empresa, en ese entonces estaba vigente todavía.
en lo posible originales para exhibirlos al juez y copias para que se queden en el juzgado. Inspección o verificación del lugar de trabajo. Esto es algo muy importante. Les comento de que esto en el caso que les señalaba de violación de un niño adolescente que tuve que llevar, solo para el tema del trabajo, me sirvió de mucho. Les comento que la vocal de ese entonces me hizo valer, me hizo valer con la sentencia que apunté, me hizo valer con estos documentos, me hizo valer sobre todo por esta verificación. Les comento que esta inspección o verificación del lugar del trabajo lo hice con solicitud con requerimiento fiscal, ¿no? Solicitud con memorial, me dieron requerimiento fiscal, conversé con el investigador, fuimos hasta el trabajo en donde él iba a trabajar y se demostró la existencia física del trabajo de la empresa. Era una empresa industrial de hornos, que hacían hornos, estos hornitos, ¿no? Fabricaban horno, y pues tenía su ROE, tenía su NIT y todo esto. Entonces fue el investigador, sacó fotitos a su NIT, a su ROE, sacó fotitos a su licencia de funcionamiento, tenía, sacó fotitos al lugar, a él, al trabajador también que estaba trabajando ahí con él, a su ayudante, y hizo un informe pues muy favorable a nosotros, indicando que evidentemente existe, tiene sus documentos, están al día, y dando fe de que existe, él ha ido y ha verificado. Esto me ayudó mucho, porque luego la vocal se basó en eso y dijo, evidentemente se ha conseguido con requerimiento fiscal, adjunten el requerimiento fiscal, por favor, adjúntenlo. Con este requerimiento fiscal se evidencia de que evidentemente se ha trasladado hasta el lugar, el investigador ha presentado un informe, aquí están las fotitos, un informe escrito, existe el lugar. Entonces no queda duda de que el lugar existe legalmente y físicamente, así dijo la vocal, creo que nunca lo voy a olvidar esa audiencia, por lo cual se demuestra que existe el trabajo donde él va a trabajar una vez obtenga su libertad. No le dio la libertad obviamente, pero desvirtuamos el riesgo del 234.1 y 2, porque al haber demostrado el domicilio y el trabajo, pues ha quedado 9, enervado automáticamente el 2, como ayer les explicaba, aunque no ese es el fundamento, pero bueno, así se ha hecho. 234.2 automáticamente queda enervado cuando el 1 del 234 que se lo logra enervar, ¿no? En audiencia. Entonces, eso fue lo que pasó y nos ayudó mucho. No le dieron la libertad, pero ya se habían enervado 2 hijos procesales. Bien, hasta aquí pues el tema del trabajo. Vámonos con el tema del riesgo procesal de la familia en casos de que se hubiese impuesto, que es muy raro hoy en día verlo. Gracias a Dios ya no imponen esto. En un solo caso lo vi, creo que fue de feminicidio, en donde dijeron que justamente porque no había adjuntado ningún documento en la audiencia cautelar y tampoco en esta audiencia de cesación presenta un solo documento al respecto, es que se confiaron, ¿no? Porque si bien han adjuntado documentos para desvirtuar el tema del trabajo y el domicilio, no habían adjuntado documentos para por lo menos acreditar algún tipo de familia, así sea un solo familiar. Entonces, ahí les dejo la sentencia constitucional que el día de ayer también les estaba señalando en la pregunta de alguno de los colegas. 1744, 2013, de 21 de octubre. Dice, los hijos, aun siendo los diferentes madres o padres, son incontrovertiblemente parte de la familia del imputado y por lo tanto este tiene familia constituida. ¿Ven? Los hijos, o sea, con el hecho de que uno puede estar separado, divorciado, ¿no? Pero con el hecho que demuestre que tiene hijos, pues ya demuestra que tiene familia, aunque no vivan con él, viva solo. Bien, en ese mismo sentido también entiendo que hay otras sentencias, pero esta la hemos rescatado para que ustedes puedan revisarlo y verlo, analizarlo. Bueno, pasemos al numeral 2, el riesgo de fuga del artículo 234, numeral 2. El día de ayer también les señalaba, ¿no? Este tema que está mal fundamentado, lastimosamente hoy en día, se puede hasta hacer, no sé, yo creo que una tesis al respecto para analizar este riesgo procesal, cómo lo imponen en las juzgados actualmente, pero cómo es lo que realmente dice la jurisprudencia. Tanto esta sentencia constitucional 670-2007, y si no me equivoco hay una de 2013, que creo que la tengo acá, dame un segundito. Sí, es esta sentencia constitucional. Bueno, se los menciono, ¿no? Para los que quieran, gusten anotarlo. Es la sentencia constitucional 0761-761, quebrado 2013,
de 11 de junio, que justamente si uno lo analiza y lo revisa bien, nunca dice esto que dicen los jueces de que el 234.2 depende del 234.1, o que al desvirtuarse el 234.1 automáticamente se desvirtúa el 2. No dice eso, pero que como les dije, se malinterpreta porque puede malinterpretarse esta sentencia. Y eso es lo que ha pasado. No sé si fue algún autor que escribió, no sé si fue García Cava, la verdad puedo mentir, pero fue uno de los autores que escribieron sobre el tema de medidas cautelares, y creo que fue uno de los primeros en los que justamente creo que se basaron los jueces para agarrarse de esto y decir automáticamente se elimina el 2 porque el 1 se ha desvirtuado. Utilizando esta sentencia que lo han malinterpretado, porque en una de sus partes da como para interpretarlo así, pero si ya lo lees íntegramente y lo entiendes y lo analizas, no dice eso. Entonces ahí se malinterpreta esta sentencia de la de 761 que va 2003 de 11 de junio, y les puedo decir que lo analicen para que vean que en realidad tengo razón al decirles de que este riesgo procesal se funda de forma independiente y por ende también su desvirtuación debería de ser de forma independiente. Debería, pero no lo es. En la práctica está nomás lo que es desvirtuas el 1, automáticamente se desvirtúa el 2, ¿no ven? Y rara vez, pues podemos ver como en el caso no me acuerdo su nombre, lo deben de haber conocido, queridos colegas, han debido de haber escuchado por las noticias el caso de feminicidio, pero que en su momento el hijo de una gran farmacéutica, una cadena de farmacias es aquí en La Paz, pues en la zona sur, que había atropellado y había matado, pero él decía que era un accidente de tránsito, sus abogados también todo el tiempo, pero al final pues María Galindo intervino y hicieron que el delito cambiara a feminicidio. Entendemos también de que por las pruebas lograba demostrarse el tema del feminicidio, no así un tema de accidente. Entonces, pues al final se imputa por feminicidio, se acusa por feminicidio y se sentencia por feminicidio, porque justamente una de las abogadas es mi colega, es una amiga, y pues ella me estaba contando respecto del caso. Y me decía justamente de que eso, que habían sentenciado por feminicidio, pero que está en salas penales actualmente y que está para resolverse. Mientras tanto, ¿qué pasa con los riesgos procesales? Bueno, estratégicamente lo han ido discutiendo uno por uno los abogados del imputado y han logrado. Kushner, está, caso Kushner, para que lo puedan buscar igual por redes, por Google. El caso Kushner. Kushner, es primero dado, ¿no?, en detención preventiva, se le da detención preventiva, logran la cesación, desvirtuando riesgo por riesgo. Sus abogados han sido ahí muy estratégicos, pero tal vez yo creo que incluso ha corrido plata por debajo, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? La cosa es de que se ha logrado la cesación de la detención preventiva y el único riesgo que se ha mantenido, les cuento, es este, del 234 numeral 2. Y bueno, se ha aplicado el tema de la supuestamente se ha logrado desvirtuar este 234 numeral 2, el peligro de fuga por la parte imputada. A eso apela la defensa de la víctima y no se le da curso, no se le da la razón. Entonces, supuestamente se habría desvirtuado este riesgo procesal, por ende hacen una acción de amparo constitucional, porque obviamente no eres el imputado, ¿no ves? No estás detenido. Como eres víctima, no puedes plantear acción de libertad, ¿no ves? Tienes que plantear, ¿qué? Acción de amparo constitucional. Y se planteó la acción de amparo constitucional. Esa causa lo atendió, justamente luego salió un video en Facebook, en TikTok y en todo lado, de una entrevista que le hacía justamente a Galindo, creo que es el vocal Israel Campero, si no me equivoco, de una de las salas constitucionales de La Paz, y le increpaba del por qué había hecho esto, que ya después de meses, porque él estaba en libertad, ¿no? Estaba en su casita, en su departamento, ahí en la zona sur, por qué había hecho esto y que cuando ya volvió de Sucre, del Tribunal Constitucional, volvió revocado y pues daba lugar a la detención preventiva con un solo riesgo porque se trata de un hecho de feminicidio y el riesgo procesal vigente era este 234 numeral 2.
Habría que analizar esa sentencia, la verdad no tuve la oportunidad de analizarla como tal, sí vi el tema, el contexto que le estoy contando, lo vi, dio por válido el tema de que hay un peligro de fuga, porque hay una, si no me equivoco, es esto, ¿no? Había pasaportes, había visas, había una constante salida de él, de Kushner, al exterior, claro, porque es millonario, ¿no? Su padre es millonario, entonces, pues obviamente salía al exterior, no sé si de paseo o por qué, o por cuestiones de negocio, pero salía. Esas pruebas fueron las que valieron y validaron y confirmaron pues de que había ese peligro, esa facilidad de abandonar el país. Por lo cual se había revocado las decisiones del juez Acuy y, el juez, y la sala penal y en su entonces la sala constitucional que no había dado curso al amparo, pero revocaba y daba curso al amparo, daba tutela a la víctima y decía que tiene que volver a la cárcel. Desde ese entonces fue justamente que la María Galindo hacía un seguimiento de este caso, fue e increpó a este vocal para poderle decir de que no, que había actuado de forma equivocada, y etcétera, etcétera, etcétera. Lo pueden ver en redes, si no me equivoco, sigue el video. Asimismo también fueron hasta la casa de Kushner. Allí sí recuerdo haber visto al doctor Segarra, docente de la Facultad de Derecho, no sé si actualmente lo sigue haciendo, gran docente por cierto, ya había estado como abogado del señor Kushner. Y pues él mismo permitió el exceso del fiscal, investigador, corroborando de que él estaba ahí, Kushner no se había escapado, que estaba ahí en su casita y presente, cumpliendo su detención domiciliaria. Y bueno, lo trasladaron después de eso, entiendo, no en ese mismo momento, pero lo trasladaron al penal de San Pedro, está, si no me equivoco, en la sección posta, y está guardando detención preventiva, entendemos, por este riesgo procesal. Miren qué interesante, ¿no? Bueno, como les decía, ya para concluir, pues hay estas dos sentencias, para concluir este punto, estas dos sentencias que pues marcan, ¿no?, una línea diferente. Ahora también en temas de, y solo para casos de feminicidio, ¿no?, se puede aplicar la otra sentencia, que ya es diferente, ¿no ve? Ya tiene otro contexto, pues es para ese tipo de casos. Y no para todos los casos, obviamente, eso es algo muy importante. Bien, aclarado ese punto, pues vamos directamente al otro numeral que es muy recurrente y que pues también nos genera mucho conflicto, ¿no? El riesgo procesal del 234 numeral 7. Comúnmente una autoridad fiscal te va a imputar eso normalmente, un 234, 1, 2, 7 y 235, 2. Normalmente, la mayor parte del tiempo. Y rara vez pues salen otros numerales. Entonces, por eso nos vamos directamente a este punto en el libro 234.7, antes 234.10. Peligro efectivo para la sociedad y la víctima. Aquí vamos a hacer un análisis respecto de cómo ha ido evolucionando este riesgo procesal, ¿ya? Al inicio, pues la sentencia constitucional 0056-2014 del 3 de enero, dentro de un caso de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y asociación delictuosa, ha declarado constitucional al numeral 10 en ese entonces, peligro efectivo para la sociedad y para la víctima, ¿ya? Y esa sentencia era una sentencia hito, ¿no?, que marcó una línea, pero que pues lógicamente no se aplicó por mucho tiempo, porque aquí decía de que justamente era una sentencia condenatoria ejecutoriada, la única que podía determinar que este riesgo estaba latente. Y hasta ahí todo bien, todo era claro, era muy claro, pero luego salió esta otra sentencia, la sentencia constitucional plurinacional 0070, que era 2014-S1, el cual dentro de un caso de tráfico de sustancias controladas, miren que es otro tipo de delito, pero aún así reguló este riesgo procesal. Y agarró y dijo, la sentencia constitucional 056, 2014 declara constitucional este riesgo procesal. Sin embargo, el Tribunal Constitucional nunca ha dicho de que únicamente tiene que ser esto, no, sino se aplica a ciertos contextos. Entonces vamos a aplicarlo al contexto o escenario que corresponda. Y en este contexto, en este escenario, el delito de tráfico de sustancias controladas y empieza a fundamentar así, ¿no? No es lo mismo, por ende, que lo que decía, y no estamos contradiciendo esa sentencia, pero estamos aclarando que se debe aplicar conforme a ciertos escenarios o contextos en los que se desarrolla el delito, ¿no? Por lo cual cambian la línea y dice, por ende, está sujeto a contextos la aplicación de este riesgo procesal.
generándonos, ya no ve, a los litigantes y a los jueces, a todos, un gran abanico de posibilidades, por lo cual pues ya estaba sujeto a la arbitrariedad del juez. Y así sale que pues bueno, así se ha manejado hasta el 2019, ¿no? En donde sale esta sentencia constitucional plurinacional 185/2019-S3 de 30 de abril, que en un caso de robo agravado, imagínense, miren, aquí el primero era incumplimiento de deberes y otros delitos. Aquí era sustancias controladas y aquí robo agravado. No hay, ¿no? Tampoco una correspondencia, pero pues aquí agarran y se animan a decir, bueno, a ver, estas dos sentencias las voy a regular otra vez, las voy a dar otra interpretación. Y dicen que reconduce la línea y dice que debe de demostrarse el peligro efectivo, porque ha visto seguramente, ¿no?, esa arbitrariedad de los juzgadores de determinar de cualquier cosa ya es peligro efectivo para la víctima. Entonces dice, no, a ver un ratito, unificaremos y reconduciremos la línea. Lo que debe entenderse por el peligro efectivo para la víctima y para la sociedad, o el denunciante, también no el víctima, el denunciante, y establece de que debe de aplicarse la sentencia constitucional 0056-2014. Nuevamente vuelve a reconducir a la 0056, lo cual es genial, ¿no? Solamente se demuestra esto con una sentencia condenatoria ejecutorial. Hasta ahí todo bonito, todo bien, pero ¿qué pasa? Bueno, en ese sentido, establecido con el numeral 10 es lo mismo, ¿no? Está latente únicamente cuando hay sentencia condenatoria ejecutorial, ya. Ahora bien, ¿qué pasa? En la actualidad, ¿qué es lo que sucede? Esta sentencia se aplica, no es que no, la 185/2019-S3, pero yo creo que haciendo este análisis, haciendo esta, no sé si decir compulsa, esta redacción tal vez en un memorial y en tu propia defensa, puedes ya llegar a concluir al final de que con esta última sentencia más, ¿no? 15/2020-S2 de 11 de marzo, igual nuevamente en un delito de tráfico, sustancias controladas, miren que ha variado bastante, ¿no? Incumplimiento de deberes, robo, sustancias controladas, otra vez aquí sustancias controladas, entonces ya tenemos que hay como que más o menos una línea, ¿ya? Pero para los delitos, por lo menos diría yo, comunes, ¿no? Para los delitos comunes, en donde debes de adjuntar estos elementos. ¿Dónde está? A ver. Perdón, un segundo, volveremos aquí atrás. Se condujo a la línea, entendimiento que, bueno, aquí, perdón, esta parte se conduce otra vez la línea, indicando de que debe de responder, supone existencia de elementos materiales comprobados a la situación particular, debe de responder a la situación particular de cada caso. Entonces, nuevamente como que abre, ¿no?, el tema del abanico de posibilidades para poder interpretar este riesgo procesal. Ahora sí, vámonos al tema, a lo que les decía, la sentencia constitucional que nuevamente vuelve a unificar propiamente el entendimiento, ¿ya? Y dice esto, y tampoco es que contradice a las anteriores, pero pues como que le da ya una interpretación más integral y dice, está bien estas sentencias, así se ha ido dando, pero aquí es lo que debe de ser, sin dejar sin efecto tampoco la establecido de sentencia de 0015-2020-S2 de 11 de marzo, en un delito de tráfico de sustancias controladas, sin establecer, porque aquí es muy genérico, aquí deniega la tutela. Aquí concede la tutela y aquí dice, en un caso, miren, de suministro de sustancias controladas, pero tomando en cuenta también esta misma línea, deben de explicarlo de esta manera para poder así darse a entender al juez y decir cómo ahora se entiende, cómo ahora se debe interpretar conforme a esta línea jurisprudencial. ¿Cómo? La 966-2021-S2 de 29 de diciembre de 2021. Dice, ¿no? Se advierte que al momento de determinar la concurrencia del riesgo de fuga previsto en el 234.7 del Código de Procedimiento Penal, la vocal hoy demandada fundó su decisión en que el imputado no acompañó un rehab. No obstante, existía un informe policial que acreditó que éste contaba con antecedentes penales en su país. Y de paso era extranjero, ¿no? Miren, en su país, dice. No obstante, omite identificar dónde, cuándo, quién emitió dicho informe. Ese dicho informe no tenía datos de dónde, cuándo, cómo, quién lo había emitido. Entonces, por ende, le dice,
Ni establece, dice, no le da valor, por ende, ¿no? ¿Cuál es el contenido del mismo? Ni establece si la juez de sentencia penal noveno de la capital del departamento de Santa Cruz valoró o no todos los elementos de prueba acompañados, conforme al entendimiento asumido en la sentencia constitucional. Y miren que la señala expresamente, 0015-2020-S2 de 11 de marzo, que aclaró lo dispuesto en la sentencia constitucional, ve, señala la anterior que les he dicho, 185-2019-S3 de 30 de abril. ¿No ve? Que son anteriores a la 056 y a la 070, ¿no ve? Entonces dice, ¿no? Motivo por el cual y atendiendo al fundamento jurídico 3.2 de este fallo constitucional sobre este agravio, la resolución observada se adecua a los supuestos de motivación arbitraria e insuficiente. Aquí, por ejemplo, en esto también dice, ¿en dónde estamos? Aquí, ya. ¿Cuáles son los documentos entonces que esta sentencia rescata y da lugar a estos documentos? En el fondo los da lugar, les da valor y dice, pues se ha valorado incorrectamente, por ende con estos documentos debió de haberse desvirtuado, o sea, se tiene por desvirtuado este riesgo procesal. ¿Cuáles son? Se presentó, dice, documentación suficiente para demostrar que Nelson David Cardoso Galindo no era un peligro para la sociedad, la cual no fue valorada como ser. Claro, estábamos hablando tanto, ¿no ve?, del tema de un delito de suministro de sustancias, por ende, no es que haya un peligro efectivo para la víctima como tal, ¿no? Siempre lo fundan en que la víctima es la sociedad en su conjunto, los jóvenes, así lo fundan los jueces. Entonces, por ende, estos elementos desvirtúan dicho riesgo propiamente y no tiene por qué, digamos, estar más vigente con esta sentencia, ¿no? Se lo demuestra de esta manera. Lo cual no fue valorado correctamente, como ser, ¿qué cosas? Certificados de antecedentes policiales. FELCC, de la FELCC. FELCB, entendemos que es el de CENVI, Organismo Operativo de Tránsito, de permanencia y conducta. Claro, podemos solicitar, ¿no?, permanencia y conducta a través de un requerimiento y se nos extiende. Y siempre que la conducta también diga, ¿no?, que es buena, que no tiene ninguna observación. Informe psicológico del régimen penitenciario en el que establece que el imputado no es un peligro efectivo para la sociedad. Al respecto de esto les comento. Yo he pedido ya en un caso similar que se nos otorgue este informe psicológico, pero les cuento de que no me han hecho un informe psicológico como debiera de ser, ¿no? Como aquí les ha salido tan bonito, ¿no? Porque yo también he planteado como uno de los puntos, ¿no?, que se puede establecer si es el imputado un peligro efectivo para la sociedad. No peligro efectivo, sino un peligro para la sociedad, dije, ¿no? Si es peligroso o rasgos de peligrosidad. Pero no lo determinaron de esa manera. Lo cambiaron el informe y lo hicieron a su modo, la valoración psicológica o evaluación psicológica, y pues simplemente determinaron de que tiene ciertos rasgos de, o sea, su personalidad, establecieron su personalidad. Lastimosamente no nos convenía y yo no lo presenté, por cierto, porque establecía cierto grado de agresividad. Esto ustedes saben, como les dije, se pueden agarrar de lo que sea los jueces, entonces podía haber agarrado de esto para decir, no, el informe psicológico dice que él es agresivo, por ende puede ser peligroso para la sociedad. Entonces, no, es que se van a agarrar de cualquier cosa, como les dije, en delitos graves. Por ende, no presentamos este informe, pero si ustedes tienen y pidan, ¿no?, la valoración psicológica, informe psicológico, tal vez les acepten con este punto. No lo he intentado, si directamente, ¿no?, si es un peligro efectivo para la sociedad, sí o no. No sé si emitan en ese sentido informes psicológicos, no creo, porque tienen su propia forma de trabajar los psicólogos de los penales, porque ahí es a donde van, ¿no?, al régimen penitenciario departamental. Entonces, en ese sentido, pues hemos presentado nuestra solicitud, nuestros requerimientos, se elaboró el informe, no nos convenía el resultado y simplemente yo no lo presenté. Pero adjunté, en vez de esto, adjunté el REHAP porque él no tenía antecedentes penales. Yo no sé por qué en este caso no se adjuntó el REHAP, ¿no? Tal vez tenía antecedentes, no lo sé, desconozco. No puedo entender por qué, porque si han presentado de la FELCB, que es el CENVI, ¿no?, que todos conocemos, de antecedentes de no violencia contra la mujer, pues el REHAP también debieron de haberlo presentado. Tal vez tenía un antecedente, tal vez tenía algo y por eso no lo presentaron.
Bueno, de todas formas, con todos los otros documentos, esta sentencia concede tutela y dice, pues debió de haberse valorado todos estos documentos, no solo el REHAB, como manda ya la línea jurisprudencial, y debió de haberse determinado que eso enervaba el peligro de 234.7. Pero no lo hicieron de esa manera, por eso es que justamente sale esta sentencia. Yo creo que es una buena sentencia, nos puede servir de mucho. A esto yo le agregué el REHAB y les cuento de que me desvirtuaron el riesgo tranquilamente en un caso similar, ¿no? En un delito de tráfico era. Por lo cual yo les sugiero nomás que hagan esto, sigan esta línea y les va a ir bien, les va a ir bien. En la mayoría de los casos les va a ir bien. Tal vez en los delitos muy graves se quieran agarrar de alguna otra cosa. Pero esta línea, estas sentencias, explíquenlo de esa manera como está en el libro y yo creo que van a tener un resultado positivo. Bien, a ver, aquí pues también damos una aclaración. A ver, para los delitos de la ley 348 y sobre todo para los delitos muy graves de la ley 348, ¿no? Como son los de asesinato, feminicidio, violación niño y adolescente, parricidio, infanticidio, etcétera, homicidio, tienen un tratamiento diferente. Y entonces las garantías, un tratamiento muy diferente en el cual no basta estos documentos, ¿no? No basta. Y siempre te van a salir con el tema de que, bueno, estos documentos desvirtúan el peligro efectivo para la sociedad, pero para la víctima no. Y es que hay sentencias constitucionales que se apartan de estos entendimientos y van a determinar nomás la concurrencia de estos riesgos procesales. Así tenemos la sentencia constitucional 394-2018-S2 de 3 de agosto, la sentencia constitucional plurinacional 0001-2019-S2 de 15 de enero, la sentencia constitucional 420 que era 2020-S2, S4 de 9 de septiembre y la sentencia constitucional 598 de 2021-S4 de 29 de septiembre. Todas en el sentido de que debe de haber una interseccionalidad, un tratamiento diferente en este tipo de delitos, debe de haber el tema de la perspectiva de género, debe de haber justamente el tema de la vulnerabilidad y que solo con estos argumentos pues ya hay peligro efectivo para la víctima. Aún no hay un solo elemento material que demuestre este riesgo procesal, ¿no? Como lo había marcado ya la línea anterior, ¿no es así? Que acabamos de ver, para que haya un peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante. Tiene que haber elementos y ahí con estos elementos se demuestra, pero vemos de que para estos delitos se aplica, pero para estos no. Si hablamos de los delitos de la ley 348 que acabo de citarles, pues ya se complica la figura, ¿no? Y el día de ayer también ya les explicaba y les adelantaba que se debe de adjuntar las garantías unilaterales y conseguirlas pues no es nada sencillo, ¿no? Porque si no las ha pedido la víctima en un memorial, en su declaración, en algún otro documento, en la audiencia, o sea, básense en lo que puedan. Si en una audiencia, en la declaración, en un documento, en un memorial encuentran que ella pide, dice que quiere garantías, agárrense de eso, para decir y fundamentar ante el fiscal, aquí pide garantías. Lo único que pide es que se dé cumplimiento al artículo 35 de la ley 348, que dice que a solicitud de la víctima se deben de otorgar las garantías. Entonces pido otorgar las garantías porque la víctima ya lo ha pedido en este memorial, en este acto procesal, en este lugar. Y háganse de ello para que el el fiscal les dé, les dé el ok, les dé las garantías unilaterales, el requerimiento fiscal, y con eso puedan tramitar las garantías unilaterales con salida judicial, obviamente. Es trabajoso, es difícil, no es sencillo. Yo les cuento en un caso de violación, fue un caso de violación de un niño adolescente que tenía también en la ciudad de La Paz, antes de que cambiara, ¿no?, la ley como la 1443. En este caso que estaba investigando, fui abogado de la parte imputada, pues yo había logrado el tema de las garantías unilaterales, el requerimiento fiscal por parte de la Fiscalía. Pero les cuento mi anécdota. Cuando yo voy a pedir al juez de instrucción cautelar de violencia contra la mujer, es veces ya había jueces especializados, que me dé la salida judicial para poder otorgar y dar cumplimiento a este requerimiento fiscal que tenía en mano, del cual adjunté una fotocopia a color, y que pues lo original lo estaba guardando precisamente para
para la FELC-C para poder otorgar estas garantías unilaterales. El juez, que ya sabía que esto iba a desvirtuar este riesgo procesal, que ya más o menos se manejaba esa línea desde las salas penales, me dijo que no. ¿Pueden creerlo? Me dijo que no, no al lugar a la solicitud de salida judicial para otorgar las garantías unilaterales, porque esto implica revictimización según la sentencia constitucional, e hizo una mala interpretación de la sentencia constitucional 394/2018-C2 de 3 de agosto. A ver, ¿en qué parte de la sentencia constitucional 394/2018-C2 de 3 de agosto dice eso? De que dar garantías unilaterales a la víctima implica revictimización. Dice esta sentencia que las garantías personales o mutuas implican revictimización, que no se le puede poner frente a frente a la víctima y al imputado, porque eso es revictimización. Evidentemente lo es, pero nunca había pedido yo eso al juez, sino las garantías unilaterales eran sin presencia de la víctima, y eso es lo que le pedí. Pero el juez me dijo no. ¿Qué hice yo? ¿Qué pueden hacer también ustedes? Porque a mí me funcionó en ese entonces. Planteé primero la reposición, porque su resolución, pues su fundamento no tenía fundamento alguno, estaba haciendo una mala interpretación de la sentencia constitucional señalada, y bajé los argumentos más importantes de esta sentencia, las que eran las concretas, que decían que justamente eran garantías personales, garantías mutuas, y no así las garantías unilaterales. Nunca decía garantías unilaterales. Le aclaré de que nosotros estamos tramitando las garantías unilaterales, que eso no implica la revictimización, que no se refiere a eso a la sentencia, y que está haciendo una mala adecuación, ¿no ve?, de la sentencia al caso concreto, queriendo decir que es un precedente cuando no lo era, y que simplemente no se aplicaba. Con eso me estaba negando el derecho de poder acceder a un documento importante como eran las garantías unilaterales, para poder luego acceder a un incidente de cesación de la detención preventiva y de esa manera obtener la libertad. Por ende, nos estaba conculcando indirectamente el derecho a la libertad. Entonces, en ese sentido planteé mi reposición, me negó también de forma muy escueta también, ratificándose en su resolución primigenia o en su decreto primigenio, por lo cual planteé ante dicha negativa, habiendo agotado instancia, la acción de libertad. Les comento de que, como ya he vuelto de Sucre esta resolución a estas fechas, bueno, antes aclararles de que en la audiencia de acción de libertad me dieron curso, fue un tribunal el que llevó adelante la acción de libertad, y con este argumento justamente que les acabo de comentar, ¿no? No nos restringe el derecho de poder acceder a la libertad, por ende nos restringe el derecho a la libertad, al tener más al tener el documento, el requerimiento fiscal en mano, y no poder cómo salir para poder hacer efectivo esa garantía unilateral. Pues fue el tribunal el que nos dio curso, la acción de libertad nos dio tutela, y con eso ya pude tramitar la salida judicial. El juez, como había perdido en su audiencia de acción de libertad, en acción de libertad había perdido, pues nos dio curso al tema de la salida judicial. La tramité, la hice de las garantías unilaterales. Me costó mucho, la verdad, lograrlo, pero así fue como tramitamos. Volviendo ahora sí al tema, miren, después de que ha llegado de Sucre ya esa sentencia, yo pensé que la verdad se iba a ratificar. Honestamente les digo, pensé que se iba a ratificar esa sentencia e iba a tener un buen precedente. Lastimosamente, yo creo que también aquí influye mucho el tema del delito, ¿no? Tipo de delito que es violación niño ni adolescente. No nos dieron curso. Simplemente no entraron al análisis de fondo. Se agarraron de la tangente y dijeron, bueno, el abogado debe de tomar en cuenta de que como es una vulneración indirecta al derecho a la libertad, ya no es una vulneración directa, y la línea ha cambiado. Ahora, para que la acción de libertad sea procedente, tiene que haber una violación directa. Y evidentemente, les comento que así la línea ha cambiado. Tiene que haber una conculcación directa al derecho a la libertad para que la acción de libertad sea procedente. Lastimosamente, hasta eso más lo han quitado de las acciones de libertad. Entonces, dijeron que no se va a entrar al análisis de fondo. Se aclara que no se entró al análisis de fondo y deniega tutela. ¿Cómo debió de haberse hecho? Explicar, debió de haberse recurrido a la acción de amparo, para que a través de una acción de amparo constitucional pueda hacer efectivo su derecho.
Eso fue lo que dice la sentencia. Eso dice actualmente la sentencia. Bien, eso les aclaro para que en su momento, pues ustedes que tal vez vayan a tropezar con el mismo problema ya sepan también qué hacer. ¿No es así? Bien, al respecto de eso, pues aclarar también esto. Eh, lo que yo les decía, el artículo 11 de la ley 260 para los delitos más graves, no está por demás, ¿no? De que pidan que se pueda incluir a la víctima al programa de protección de víctimas y testigos, pero esto previo informe justamente de esta unidad de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía, para que pueda determinarse si es que la mujer en estado de, perdón, necesita, bueno, en estado de vulnerabilidad necesita esa, esa protección por parte de esta unidad. Esto es bueno porque al final, pues, si se rechaza por la parte víctima, ¿no ven? Si no lo quieren, no lo quiere tramitar, porque no se lo puede hacer en contra de su voluntad, pues se puede entender tranquilamente, de forma racional, lógica, de que no está en una situación de peligro efectivo. Asimismo también, ¿no? Que directamente se le notifique a solicitud también con el Ministerio Público. Y esta parte también igual, o sea, recomendarles que siempre vayan, hablen al Ministerio Público, traten de entablar una buena relación con el Ministerio Público, vean la forma de poder lograr esta buena relación, porque si el Ministerio Público no te da los requerimientos, pues ya es más complicado, se te complica más la figura. Porque luego vas a tener que plantear acciones de libertad a la fiscalía, vas a tener que primero agotar instancia, tal vez control jurisdiccional, no te va a dar el juez directamente, vas a tener que hacer una combinatoria, vas a tener que luego hacer una reposición si no te da curso, es decir, plantear el tema de la acción de amparo. O sea, uno ya tiene también mucho trabajo por ese lado, por esa vía. No digo que no se puede, hay que presionar de todo lado, como lo hice yo en este caso que les acabo de contar, pero tal vez es mejor entablar una buena relación con la fiscalía para que así nos resumamos el tema y directamente vayamos al tema de fondo, desvirtuar los hechos procesales, ¿no? Y pues en ese sentido, pues les puedo recomendar para los delitos muy graves eso. Y es caso por caso, caso por caso. Ustedes tienen que ver ese tema caso por caso. No hay una regla, no hay un parámetro, no hay una norma o una sentencia que les diga, pucha, para todos los casos esto se aplica. No existe. Entonces hay que ir construyendo de a poco el conocimiento, de a poquito ir sumando una y otra cosa. Ir aportando, ir viendo esto, ir logrando de diferentes formas. Yo aquí veo por lo menos un gran avance, ¿no? En el sentido del conocimiento al decirles estos dos puntos, ¿no? Que les acabo de decir. Uno, el tema de las garantías unilaterales, de ver la forma de conseguirlo. Dos, el tema Ay, perdón, miren, antes de eso, hago un paréntesis. Miren, en el tema de garantías unilaterales, me olvidé decirlo. Tienen que ver la forma, la estrategia, la manera. Tienen que hasta tratar incluso de hablar con el otro abogado. Tienen que ver cómo. Ustedes tienen que inventarse, ver la forma, ser creativos, ser inteligentes para poder lograr, ¿no ve?, las garantías unilaterales. Con eso creo que les he dicho todo. Ahora, el tema de esto también les dije con el Ministerio Público, para poder hacer el tema del informe, perdón, del informe de UPABT, para ver si es que realmente se le va a someter o no, si necesita o no, el tema de la incorporación a esta unidad. Así como también directamente que se le notifique si ella quiere o no quiere someterse al tema de la unidad de la protección de víctimas y testigos de la Fiscalía Departamental. Esos dos memoriales ya son un gran aporte, esos dos requerimientos ya son un gran aporte para su vida profesional y el ejercicio en este punto. Y hay un tercero más que les digo. Es justamente una sentencia, no la escribí aquí porque les dije, no es recién de este año, que gracias al aporte del doctor Chura, en un seminario igual, él nos facilitó esa sentencia. No lo tengo ahorita en mano, pero compromiso, lo voy a pasar a la consultora para que la doctora Lourdes les pase internamente esa sentencia, ya que es muy buena para delitos justamente de violencia sexual, donde por el tema del cambio por el tema del tiempo, ¿no? Por el tema de que cumple 18 años, ya automáticamente se desvirtúa este riesgo procesal del 234.7, periodo efectivo para la víctima. Con esos tres aportes ya tienen bastante como para poder trabajar el tema de ir desvirtuando este riesgo procesal en este tipo de delitos, ¿no? De la ley 348, de los más graves.
Bien, ¿qué más a ver les puedo decir al respecto? Por último, tal vez, aquí también pongo en el libro, ¿no? Sin embargo, valga la pena aclarar, hay una sentencia constitucional que el día de ayer también se los di. No, no me parece que vaya a marcar ningún tipo de línea ni nada, pero como excepción a las reglas me parece bien, ¿no? De alguna forma tal vez nos puede servir en el argumento y en la defensa de los imputados, sobre todo es eso, ¿no? En la defensa, porque ahí es lo difícil, ¿no? En la parte de la víctima lo tenemos prácticamente servido este punto, 234.7. De entrada ya lo van a poner los jueces, ¿no? Los fiscales, los jueces. Pero para estar del otro lado, pues no es complicado. Entonces así esta sentencia constitucional, ¿dónde está? Veamos más abajito. Esto. En el caso de la manada de Santa Cruz se dio esto. Sentencia constitucional 161-2020-S2 de 21 de julio de 2020. Miren que no es tan antigua, ¿no es? No más reciente la sentencia. Y es un delito igual de violación agravada. Entonces es un delito grave, muy grave, de orden sexual de la ley 348. Entonces, esta sentencia pues determina, ¿no? Aquí miren, en su parte pertinente, se determinó ese riesgo procesal por la existencia de una denuncia de hostigamiento por parte de los familiares del imputado hacia los investigadores que no les dejaban trabajar, el que ya desapareció, puesto que la labor investigativa concluyó con la acusación formal que presentaron en su contra. Es decir, que el hostigamiento no existe y cambió la situación jurídica, agravio sobre el que los vocales demandados debieron pronunciarse de manera clara, concreta y expresa, analizando si la denuncia efectuada sobre el hostigamiento de los familiares del imputado constituía efectivamente un peligro para la víctima, sino que actuando contrariamente únicamente se limitaron a referir sobre la vulnerabilidad de la víctima. Y es que en todos los casos se refieren solamente sobre la vulnerabilidad de la víctima. Entonces, tal vez de alguna manera esto les sirva para poder agarrarse de esto, ¿no? Y poder lograr la disfrutar este riesgo procesal de la víctima y que debió garantizarle tranquilidad. Bien, creo que esos 4 aportes ya serían con esto, ¿no? Creo que les va a ayudar mucho en la práctica forense, queridos colegas, para desvirtuar este riesgo procesal del 234.7 tan difícil de desvirtuarlo de verdad en la práctica forense. Más que todo en los delitos de violencia sexual, en los delitos de feminicidio, homicidio, en los delitos de asesinato, ¿no ven? Estos delitos tan graves. Y también en los delitos de la ley 348 como violencia familiar doméstica, igual muy complicado. Bueno, entendiendo el tema también, aquí tal vez hacer un pequeño análisis al respecto, a lo que se entiende por vulnerabilidad e interseccionalidad. Esto simplemente pues señalarles de que son conceptos traídos, ¿no?, de Estados Unidos, donde se han desarrollado estos conceptos de interseccionalidad y vulnerabilidad. Bueno, se han ido desarrollando, han ido agarrando cuerpo y fuerza en los diferentes países y pues asimismo también ahora a nivel internacional, ¿no? Y la Corte Interamericana, por lo cual pues se tiene ya varios precedentes con esta línea, con estos conceptos. Honestamente, el tema de la interseccionalidad me parece muy interesante, está creo yo bien planteado, pero el tema de la perspectiva de género no para mí no en concreto, porque así como hay mujeres débiles, hay mujeres también fuertes, así como hay mujeres en situación de pobreza, hay mujeres en situación económica pudiente, así como hay mujeres con poca instrucción académica, hay mujeres que tienen PhD. Entonces no podemos decir que todas son vulnerables. Asimismo, también no podemos decir que todos los hombres son agresores. Hay hombres que son realmente, pues, están en este otro lado, ¿no? Son hombres que igual vienen de una situación económica precaria, pertenecen a un grupo indígena originario campesino, no tienen instrucción, no tienen economía, no tienen educación, no tienen, qué sé yo, tienen muchas carencias. Y frente a una mujer que tiene una economía pudiente, una instrucción, qué sé yo, tal vez es esta diputada o algo así, ¿creen que pueda hacer algo un hombre en estas condiciones? No, pues no va a hacer nada. Yo he tenido un caso en donde había un caso de violación, donde pues la muchachita, si bien era una muchacha que estaban estudiando en una universidad privada, sus papás tenían varias casas, autos, eran pudientes, vivían en la zona sur,
El supuesto violador, que era, pues entiendo, el tío materno, la madre ya era un poco más humilde, sus hermanos eran mucho más humildes, vivían o habían vivido en su juventud en provincia, en una comunidad. Tenían por ende rasgo indígena originario campesino, no tenían instrucción, habían ido al cuartel, apenas habían terminado bachillerato, no había correlación, eran muy jóvenes, no tenían trabajo, no había dónde poder decir que había aquí una vulnerabilidad de la mujer, pero contradictoriamente el juzgado me rechazó la cesación justamente por ese motivo, que la víctima por su condición de mujer es vulnerable. No hay ningún tipo de sentido, lógica en esa perspectiva de género como tal. Tiene que ser una perspectiva tal vez del débil, así sí podríamos hablar de, de que debemos de proteger al débil, al que de verdad es débil. Y creo que en esto nos falta avanzar muchísimo, muchísimos debates, seminarios, cursos, muchísimo cambio tiene que ver, conciencia tiene que ver en la sociedad. Yo creo que ya estamos empezando con este tema de la Casa del Varón que se ha creado, a poder por lo menos hablar de la Ley 48. ¿Qué artículos están mal? Y uno de ellos debería de ser ¿no? Este punto, la perspectiva de género, está mal. No debería haber perspectiva de género, sino debería haber perspectiva de la persona débil, del ser humano débil. Y ahí vamos a hablarte también de un correcto entendimiento de la interseccionalidad, que la interseccionalidad tiene que ver con todos estos factores, no tiene que ver solo con la condición de género, sino con todos otros factores que obviamente hacen a una persona, sea varón o mujer, lo vuelven cada vez más precario, más débil, y por ende el Estado debe de protegerlo más. Eso es obvio, es lógico. Frente a una persona pudiente, una persona de condición económica precaria, la persona pudiente va a contratar 10 abogados, todos muy bien preparados, especialistas. ¿Creen que este otro va a poder contratar un abogado? Se va a tener que agarrar una defensa pública si no tiene ni plata para un abogado particular. Entonces, dense cuenta ahí donde estamos fallando, en el entendimiento, en nuestra lógica, en nuestra percepción, nuestra concepción. Entonces, más allá de este análisis, bueno, vamos a continuar, vamos a volver al tema principal y nos vamos al peligro o riesgo de obstaculización. 235 numeral 1, ¿cómo desvirtuamos estos riesgos? Bueno, más que todo del 1, del 2, hablemos por favor, porque el 1 ya ha quedado ya en el olvido prácticamente en las imputaciones y en las resoluciones de medidas cautelares no se lo ve. Y eso es bueno, ¿no? Porque ya se ha superado. Vámonos al tema del 235 numeral 2. Bien, en este apartado pues tenemos que hay la sentencia constitucional 485-2012, 16 de julio, que habla justamente de cómo debió de verse, en un inicio, deber de haberse impuesto este riesgo procesal, que debe de decir de qué manera o cómo el imputado influiría en la conducta, con su conducta influiría negativamente en los testigos y peritos. Sin embargo, ¿se aplica este entendimiento en la práctica? No. Lo único que aplican es, a ver, ¿se ha señalado el nombre del testigo o de los testigos a los cuales se va a influir? Sí, bueno, entonces está vigente este riesgo. Pero si dicen, no se señala ningún testigo en quién se va a influir de forma genérica, nomás he dicho, se va a influir en testigos y peritos o en la víctima. E incluso cuando dicen la víctima, dicen, sí, se tiene identificada la víctima es el principal testigo del caso, por ende se va a influir en la víctima, en los otros testigos y peritos. Así se impone en la práctica este riesgo procesal. Lastimosamente también ha dado lugar esto a una sentencia constitucional de 2007, ¿no? Que esta sentencia constitucional de 2007 pues ha generado esa problemática. No está bien, pero pues lo ha señalado de esa manera. Bueno, no creo que debe estar más abajo. A ver, seguimos avanzando poco a poco aquí. Entonces, debe de señalarse de qué manera influirá negativamente en testigos y peritos. Además de señalar qué testigos y qué peritos, pero en la práctica esto no se cumple. Omisión que lesiona el debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación. Miren, está claro. Pero cuando hablamos de delitos de la ley 348 o 9, delitos muy graves, no te van a hacer caso. Tal vez en esto podrías aplicar los delitos comunes. ¿Por qué? Porque como si son delitos intermedios o delitos leves, ya puedes tener esto como precedente y decir, mire señor juez, ¿no ve? No se señaló de qué manera va a influir negativamente en los testigos y peritos. Esta omisión lesiona el debido proceso, no lo digo yo, lo dice la sentencia constitucional, tantos, ¿no ve? Por ende se va a anular esa resolución. En esa misma línea está la sentencia constitucional 1250-2006-R de 8 de diciembre,
Y la sentencia, perdón, que habla sobre el 235.2, al respecto dice, ¿no? En cuanto a que el recurrente no desvirtúa la obstaculización a la averiguación de la verdad prevista en el artículo 235.2 del procedimiento penal, se tiene que la conclusión arribada por los jueces técnicos no emerge del análisis y compulsa de medios probatorios, pues no hace mención a ningún elemento y no señala objetivamente en qué consiste la supuesta obstaculización de parte del recurrente, limitándose a señalar que durante la investigación hasta la ejecutoría se puede presentar la obstaculización y la averiguación de la verdad. Apreciación genérica que de ningún modo puede justificar que la detención preventiva subsista por el tipo de afectación del derecho a la libertad del imputado. Es por ese motivo que el artículo 239 del procedimiento penal establece los casos en los que procede la cesación de la medida cautelar de carácter personal. Y continúa, ¿no? 3.4 respecto a los fundamentos esgrimidos, vamos más abajo. Señala, ¿no? Respecto a la obstaculización, una actividad activa subjetiva múltiple, audacia, perspicacia, osadía, en función a las características y connotaciones de los hechos delictivos imputados y posteriormente acusados al recurrente. Esto implica que los vocales correcurridos infirieron erróneamente un riesgo de obstaculización de la presunta conducta delictiva del recurrente, pues esta no tiene ninguna vinculación con el 235.2 del procedimiento penal, sino con el artículo 233, inciso 1 del procedimiento. Aquí está lo que ayer nos preguntaba también un colega, ¿no? Respecto de hacer fundar en el 234 o 235, en alguno de sus requisitos, aquí propiamente en el 235.2, un elemento propio del hecho como tal que se está investigando. Y es aquí que esto le puede servir como precedente para decir que justamente no se puede hacer fundar, ¿no ve? No se puede hacer fundar en el riesgo procesal del 235.2 elementos que tienen que ver con el hecho que fundan el artículo 233.1 del procedimiento penal, relativos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible. ¿Ves? Requisito denominado en la doctrina como fumus boni juris o fumus delicti commissi, referidos a la apariencia de la comisión de un hecho delictivo y la posible responsabilidad del sujeto. Lo contrario es admitir el fundamento de los vocales correcurridos. Ello implicaría que la existencia del requisito previsto en el artículo 233.1 del procedimiento penal por sí solo importaría la concurrencia del inciso 2 de la misma disposición legal, desnaturalizando la finalidad eminentemente procesal de la detención preventiva en desconocimiento del régimen cautelar impuesto con el nuevo sistema procesal penal. Y en ese mismo sentido, en esa misma línea, está la sentencia constitucional 1215-2012 del 6 de septiembre. Estas sentencias les van a servir mucho para la fundamentación, para sus audiencias de cesación de la detención preventiva. Asimismo, se tiene la sentencia constitucional 795-2014 del 25 de abril, que establece claramente que el juzgador, para dar por acreditado el riesgo procesal de 235.2, debe de hacerlo basado en elementos de convicción y no así en meras suposiciones. Específicamente se refiere a que existan dos o más imputados a la vez, no por ello concurre ya de por sí el hecho de riesgo procesal del 235.2. ¿Qué dice? No obstante de lo anterior, los vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Penal de Justicia de Cochabamba, a tiempo de considerar la concurrencia del presupuesto del periodo procesal de obstaculización contemplado en el artículo 235.2, sostuvieron que este presupuesto sí concurre porque el hecho motivo de enjuiciamiento penal, por su propia naturaleza, tiene participación de una pluralidad de personas, constituyendo esto un elemento de complejidad que hace evidente la influencia negativa que pueden ejercitar los imputados. Mal fundamentado, porque simplemente no señala ningún elemento de convicción y se basa en una mera apreciación subjetiva que no es válido para fundar un riesgo procesal, como es el artículo 235.2. En ese mismo sentido también está la sentencia constitucional plurinacional 2209-2013 de 16 de diciembre, también se refiere, ¿no? Para indicar que no se superan los incisos 1 y 2 del 235, únicamente se refieren a las sentencias constitucionales. Esta es la que les decía. En estas se basan casi todos. 007-2007-R y 1250-2006-R. Porque dicen, estas sentencias supuestamente han señalado de que este riesgo procesal de 235.2 está vigente hasta la ejecución de sentencia. Pero no es así.
porque dice esto, ¿no? Obviando de qué manera o en qué sentido son aplicables estas sentencias al caso concreto. Ya ustedes pueden agarrarse y decir, a ver un ratito, estas sentencias que ustedes señalan, ¿no ve, señor fiscal o el juez, ¿no ve, impuesto, de qué manera, cómo se aplican al caso concreto? Vale decir que los demandados no realizaron una adecuada fundamentación y motivación jurídica conforme al artículo 124 del referido Código Procesal, por cuanto el fallo no establece de qué manera se considera que no se desvirtuó o en qué medida se considera que el accionante constituye un peligro y un perjuicio al proceso, lesionando de esta manera el derecho a la libertad del accionante. ¿Ve? Les va a servir mucho estas sentencias para poder enervar los libros procesales, pero siempre, siempre, además de acompañar esto, acompañen un elemento de convicción, ya sea el tema de la permanencia y conducta, de que su conducta es buena durante todo el tiempo que está detenido, informes de los investigadores, ahí tienen que también conversar con los investigadores para poder hacer sus informes, cualquier elemento en sí, pero acompáñenlo, garantías unilaterales, por ejemplo, al tema de los testigos, de los peritos, de la víctima, ¿no ven? Para que pueda también en este sentido servirles, que no se va a influir los testigos porque hay garantías ofrecidas, es un elemento nuevo. Entonces, la clave está en que tienen que ofrecer un elemento nuevo, conforme a 239.1, y ahí recién estas sentencias utilizarlas como un fundamento adicional. ¿Está bien? Bueno, también la sentencia constitucional 795-2014 de 25 de abril, que les va a servir también para fundamentar, entre otras que se señalan en el texto. Bueno, yo creo que en esta parte también en el texto tenemos ya otras de la Corte Interamericana que les van a servir mucho para la fundamentación. No les vamos a señalar leer cada uno, están en los libros de sesión de la detención preventiva. Aquí también toco otros puntos. Y hemos concluido con esto, pues queridos colegas. Tenemos también pocos minutos para las preguntas. Por favor, demos paso a las preguntas y vayamos a concluir con ello la temática. Muchas gracias. No se le entiende, José Sergio Hinojosa. ¿Puedes repetirnos, por favor, de nuevo la pregunta? Doctora Lourdes, no sé si soy yo, es mi conexión, pero no entiendo lo que se está hablando. No, del doctor Hinojosa está intermitente. Sí, doctor. Doctor Sergio, le rogamos por favor pueda revisar su conexión. Mientras tanto, damos paso a los otros colegas. Marcos Daniel Soruco, por favor, tiene la palabra. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Me quedo un poquito con la duda. En el 235.2 nos dijo que habían, dos formas para poder producir o llevar elementos de prueba para la cesación: informe de los investigadores o garantías unilaterales para los peritos, testigos. Me parece muy bien. ¿Habrá otras formas, otros elementos de prueba que podamos llevar para enervar el 235.2? Bueno, en realidad en la práctica he podido ver esas sobre todo, ¿no? Los informes de los policías. Para ello, ustedes saben cómo es esto. Tienen que conversar con los policías, tienen que ver incluso el tema de la fiscalía, si les va a dar el requerimiento para que pueda informar el policía respecto a ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, la declaración de los testigos. También puedes adjuntar, estimado Marcos, el tema de las declaraciones. Ojalá que puedas hacer declarar en la etapa preparatoria a todos los testigos, sería lo ideal. Y adjuntar pues una fotocopia simple, y si es que se puede una legalizada, de las declaraciones de los testigos. Eso desvirtuaría ya el riesgo procesal de forma lógica, por lo menos hablando de delitos de intermedios y leves. Con eso ya desvirtúas ese riesgo procesal. Porque si se han puesto por la declaración de tal, acá, tienen que declarar, tú les haces declarar, te mueves para hacerlos declarar, ¿no ve? Agilizas esos temas, pues ya no habría ningún óbice para que ese peligro procesal persista, ¿no es así? Habiendo declarado ya los testigos. Otro elemento, como te digo, es dar las garantías unilaterales a esos testigos, y otro elemento también es hablar con investigador por algún informe que te pueda coadyuvar, que te pueda ayudar a elevar este riesgo procesal. Mucho tiene que ver también cómo es impuesto el riesgo procesal, ¿no? Y según eso, y caso por caso, habría que tratar de desvirtuarlo
con estos informes, con estas garantías, con sus declaraciones y tal vez de alguna otra forma. En realidad el derecho nunca está cerrado, ¿no? Si puedes pensar, idearte en alguna otra manera para analizando el tema, el riesgo en concreto, según tu caso como tal, pues bienvenido, intentar. ¿Ya? Eso, porque nada está cerrado. Esto se va construyendo de poco, mi estimado Marcos. Gracias, doctor. Una pregunta más. ¿Es posible ofrecer un elemento de convicción para enervar dos riesgos procesales? Bueno, claro, en principio nada te lo impide, ¿no? Porque la valoración debe ser integral, como dijimos, ¿no? Al inicio debe de ser, debe de valorarse íntegramente, ¿no? Integralmente todo esto, pero por estrategia también te recomendaría que si vas a desvirtuar, digamos, ¿no? El tema de las garantías unilaterales, vas a intentar desvirtuar con el 234.7, previo efectivo a la víctima, y al mismo tiempo también la víctima tiene que declarar a 235.2, tratar de irte más bien con el tema de que con un solo riesgo procesal, ¿no ve? Estrategia por eso, con un solo riesgo procesal es posible, pues bajo el principio de proporcionalidad, lograr la cesación. Entonces ya no tratas de desvirtuar 235.2, sino directamente irte al tema del por qué para contener este riesgo. El único vigente es suficiente la detención domiciliaria, el tema del arraigo, el tema de la prohibición de acercarse a la víctima, el tema de prohibición de comunicarse con la víctima, el tema de prohibición de esto, de aquello, ¿no ve? Ya vas con eso fundamentando más bien y agarrarte de ese riesgo que está vigente y aprovecharlo a tu favor. Para contener ese único riesgo vigente, con estas medidas, señor juez, es suficiente. Y si no fuera así, explíquenos por qué. ¿Por qué no es suficiente con estos riesgos? Como ayer les decía, con estos elementos. ¿No? Eso, mi estimado Marcos. ¿Habrán ríos, doctor? Perfecto. Abraham Ríos tiene la palabra. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches. La consulta es la siguiente. Yo tengo un caso donde la autoridad jurisdiccional ha determinado la detención preventiva en función a la existencia del 233.1, el 234.7 y el 235.2. En este caso, ¿es necesario desvirtuar los elementos arraigadores o, en el caso concreto, digamos, acreditar domicilio, trabajo y familia? No, para nada. Si la autoridad jurisdiccional en un inicio ha determinado que solo concurren el 234.7 y el 235.2, ya no tienes la obligación de poder adjuntar elementos del domicilio, trabajo y familia, porque eso no está vigente y simplemente te vas a la resolución. ¿No ve? Adjuntas una copia, una fotocopia siempre de la resolución indicando de que al estar vigentes solo estos dos riesgos procesales, vamos a irnos a desvirtuar este riesgo procesal, ¿no? Y yo te sugiero, pues, depende del tipo de delito, pero si es que puedes desvirtuar el 234.7 ya bajo el principio de proporcionalidad, y al respecto también me comprometo a pasarles con Lourdes el tema de las sentencias que hablan sobre el tema del principio de proporcionalidad, para que se los comparta al grupo de WhatsApp, entiendo, y así poder desvirtuar con esto el tema de que no hablar tanto de que hay un riesgo y por ende es la detención preventiva, no, sino que bajo un entendimiento integral, bajo un entendimiento del principio de proporcionalidad, necesidad y instrumentalidad de las medidas cautelares, pues al estar solo un riesgo vigente y más todavía si lo puedes contener, ¿no? Con la detención domiciliaria, con el arraigo, con las prohibiciones, ¿no? Con la fianza juratoria o la fianza económica o la fianza de dos garantes solventes, etcétera, según tu caso concreto, que podrán conseguir, ¿no? De la familia. Entonces, según eso, poderle fundamentar al juez de que aún con ese riesgo del 235.2 vigente, se hace viable la cesación de la detención preventiva. Y si no es así... Una última pregunta, doctor, dime, por favor, si me permite. Sí, dime. Sí, evidentemente el 234.7 es con respecto al 312, abuso sexual, y lo que ha determinado también lo que antes hablaba es la vulnerabilidad con respecto al progenitor hacia su hija. Uno de los elementos para desvirtuar sería posible un informe pericial del ICUT, ¿me serviría en este caso? Gracias, doctor. Informe pericial, ¿habrán de qué tipo? Pero, o sea, ¿para la víctima o para el imputado? Para el imputado. ¿Para determinar de que no es un peligro efectivo para la víctima? Exactamente, sí.
Bueno, mira, no está por demás, como les decía hace un momento, reunir toda la prueba que puedas reunir a favor, ¿no? Y todo lo que sea a favor no es negativo, sino ayuda, ¿no? Va en ese mismo sentido, entonces te va a ayudar, te va a favorecer. Puedes solicitarlo, o sea, nada te impide, ¿no ves? Solicitar esa pericia con ese punto de pericia, si es que te aceptan ese punto de pericia también, porque a saber si te aceptan, ¿no? Ese punto de pericia determina si es un peligro efectivo para la víctima. No creo que te acepten, pero si lo hacen, pues bien, bien, anda por ese lado. Creo yo de que el único que tiene la potestad de poder definir eso es el juez, si es o no un peligro efectivo para la víctima. Lo que tal vez podrías señalar sería tal vez algo un poco más camuflado, tal vez por decirlo así, si es un peligro efectivo, ¿no? O es peligroso, ¿no? O tienes rasgos de peligrosidad, algo por ahí, pero mucho no creo que te ayude, te puede sumar. Tendrías que conseguir otra estrategia, mi estimado Abraham. Tendrías que ver el tema de, como es su hija, mira, es su hija, está complicado, es un abuso sexual agravado, ¿no? Para empezar. ¿Es menor de edad la víctima? Sí, sí, tiene 9 años. Es menor de edad, es más grave todavía. Ahora, la pena está entre 10 y 15, ¿no? Cuando es agravado. Eh, a ver, lo que tienes que ver es cómo se ha impuesto. Si se ha impuesto por un tema de solo vulnerabilidad, tendrías que ver este tema de la... lo que te decía, el tema de la UPA-BT. UPA-BT tendrías que ver por este lado. Hablar con el fiscal definitivamente y ver el tema de la UPBT para ver si tienes realmente, si está en un peligro efectivo, o sea, si hay ese peligro, ese miedo. Y en todo caso, si de verdad existe, pues no someterla, sino incorporarla, que se la incorpore efectivamente en el programa de protección para víctimas y testigos, mi estimado Abraham. Porque se ha dado un caso, también había una sentencia que decía, rechazaba el caso, no de la tutela, pero decía que no habían demostrado, no habían adjuntado ningún elemento de que efectivamente se le ha puesto en el programa, de que está en el programa, pero que si se hubiese acompañado ese elemento, se hubiese logrado desvirtuar ese riesgo procesal. Entonces la idea creo que iría más por tu caso, por ese lado, de incorporarlo al programa y de esa manera pedir un informe. La fiscalía, no sé si podría informar a través de la unidad de víctimas y testigos para que se señale de que efectivamente está en ese programa y pues por ese lado tratar de desvirtuar. El tema de las garantías también, ver si la Defensoría lo ha pedido, ver si de alguna manera, estimado Abraham, se puede conseguir, pues sería genial. ¿Ya? Muchas gracias, doctor. Le agradezco. No de qué. ¿Alguna otra pregunta? No tenemos ninguna pregunta más. Tal vez el doctor Hinojosa nuevamente. Al doctor Daniel Soruco, Marcos Daniel Soruco. Doctor Marcos, díganos. Gracias, doctor. Generalmente en provincia me ha ocurrido, estamos en una audiencia de cesación o una audiencia de aplicación de la detención preventiva como una audiencia de imputación formal, en donde al concluir solicito, perdón. Justo creo, ¿no? Sí, seguí nomás. Entonces, va a disculpar. Bueno, entonces le decía, se solicita la apelación, ¿no? Para que se pueda remitir, imprimir el trámite en apelación. Y hay algunos jueces que le exigen a uno en ese momento que se haga la fundamentación de esta su apelación. Explique los agravios y con eso se imprime y se va. Pero lo haré en audiencia, no abogado, sino se tenga por no presentado. Sé que se están violentando los derechos a la defensa, pero algo más que podríamos nosotros decirle a la autoridad. Gracias, doctor. Sí, bueno, en ese punto, sí, alguna vez lo he visto, te cuento, pero simplemente el juez sabe decirme, bueno, al no haberse fundamentado, se tenga presente para efectos del artículo tantos. Y ya, pero al final te cuento que en salas penales igualito nomás te dicen, es que no se van a basar a eso. Los vocales en la sala te dicen, bueno, a ver, ¿quién es el apelante? Ven, ¿quién es el apelante? Muy bien, y fundamente sus apuntes de agravio, punto, se van al punto, no están viendo este tema. Lo que puedes hacer, estimado, si es que esto te pasa actualmente en provincia, y es que tal vez la autoridad jurisdiccional está tratando de dar cumplimiento a la ley, porque eso dice la ley, lastimosamente no sé por qué no se cumple, pero no se cumple. Puedes hacer una fundamentación simplemente genérica, decir de que se ha vulnerado
o se tenga como puntos de agravio la vulneración al debido proceso, ¿no? En sus elementos del derecho a la defensa y el derecho a la libertad, asimismo también el derecho a la falta de fundamentación, ¿no? Fundamentación y la mala valoración probatoria, los cuales voy a ampliar en la audiencia de apelación. Punto. Debido proceso, falta de fundamentación, ¿no ve?, de la resolución, mala valoración probatoria y también vulneración por ende a la libertad y el derecho a la defensa. Con eso te vas a salir al paso y ya. Listo, mi estimado Marcos. Vamos con la última pregunta de Sergio. Por favor, ahora sí, estimado ¿Ya Sergio. me escucha, licenciado? Sí, ahora ya se te escucha mucho mejor. Una persona, ¿cuántas veces puede pedir la cesación a la detención preventiva? Una pregunta. ¿Cuántas veces sea necesario, mi estimado Sergio? No existe un número definido de veces que puedes pedir la cesación. No existe. Pedir las veces que sea necesario hasta lograr la cesación. ¿Está bien? Esa era mi pregunta. Gracias. Te lo bendiga. No, ok, mi estimado, igualmente. Bueno, pues, estimada Lourdes, con esto damos por concluido el curso y yo te voy a dar paso a ti para que puedas cerrar el curso. Muchas gracias a todos por estar presentes y pues hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Dios lo bendiga, que tú hasta luego. Pronto nos veremos en el curso. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Damos agradecimiento. Muchas gracias, estimados participantes, por su asistencia. También un agradecimiento especial al doctor Romer Velasco